El aire olía a café quemado y a papel viejo en la oficina del bufete jurídico Estrella, donde Clara Sánchez, de 38 años, tecleaba furiosamente en su escritorio. Sus dedos, aún temblorosos por la discusión de esa mañana, golpeaban las teclas como si quisieran desahogar su furia. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales, un murmullo constante que no lograba apagar el eco de las palabras crueles de su colega, Laura. ¿Sigues soñando con el amor, Clara? A tu edad, deberías conformarte con lo que tienes. Clara respiró hondo, ajustándose las gafas de montura fina. A sus 38 años, había construido una carrera sólida como abogada laboralista, defendiendo a trabajadores olvidados. Pero su vida personal era un rompecabezas incompleto. Había amado una vez, a los 25, pero él la dejó por otra, llevándose su confianza. Desde entonces, Clara se había jurado no volver a ser vulnerable. Sin embargo, esa mañana, algo cambió. Todo comenzó en el pasillo del bufete. Clara caminaba con una pila de expedientes cuando escuchó risas crueles. Al doblar la esquina, vio a un grupo de abogadas jóvenes rodeando a una anciana conserje, doña Rosa, que fregaba el suelo con manos temblorosas. Una de ellas, Laura, sostenía un brazalete brillante en alto, burlándose. ¿Esto es Cartier, Rosa? ¿Cómo puede una limpiadora permitirse esto? Seguro es falso. La anciana, con el rostro enrojecido, balbuceó. No, no. Lo compré en un puesto callejero. No vale nada. Clara sintió una punzada en el pecho. Conocía a doña Rosa desde hacía años. Siempre le dejaba un caramelo en su escritorio y le sonreía con calidez. Sin pensarlo, se interpuso entre las abogadas y la anciana. Basta, Laura. El artículo 234 del Código Penal castiga el acoso laboral. ¿Quieres que te denuncie? Su voz temblaba de rabia, pero sus ojos eran firmes. Las abogadas se dispersaron, murmurando, mientras Laura le lanzó una mirada venenosa. Siempre protegiendo a los perdedores, Clara. No me extraña que te hayan dejado. Clara ayudó a doña Rosa a levantarse, notando el peso de su fragilidad. ¿Estás bien, Rosa? La anciana asintió, pero sus ojos brillaban con algo más que gratitud. Eres un ángel, Clara. Pero ten cuidado con Laura. Esa mujer guarda rencor. Luego, con una sonrisa enigmática, añadió, mi nieto empieza a trabajar aquí hoy. Es un buen chico. Tal vez lo conozcas. Minutos después, Clara estaba en la sala de juntas, revisando un caso de salarios impagos para obreros, cuando la puerta se abrió. Un hombre entró, alto, con un traje impecable que parecía moldeado a su figura. Su cabello oscuro caía en mechones rebeldes sobre su frente, y sus ojos, de un gris profundo, se detuvieron en ella. Disculpe, ¿es aquí la reunión del equipo laboral? Su voz era grave, con un toque de calidez que hizo que Clara se enderezara en su silla. Sí, soy Clara Sánchez, la encargada del caso. Extendió la mano, y cuando él la tomó, un roce eléctrico recorrió su piel. Sus dedos eran cálidos, firmes, y por un instante el mundo se detuvo. Alejandro Vega, nuevo abogado en el bufete, dijo él, sosteniendo su mirada más de lo necesario. Clara retiró la mano, sintiendo un calor subirle al rostro. ¿Por qué se sentía como una adolescente? La reunión transcurrió con normalidad, pero Clara no podía ignorar la forma en que Alejandro la observaba, como si viera algo en ella que nadie más notaba. Cuando terminaron, él se acercó, inclinándose ligeramente. Me impresionó cómo defendiste ese caso. Tienes pasión. Sus palabras eran sinceras, pero había algo en su tono, una sombra de misterio, que la inquietó. Solo hago mi trabajo, respondió ella, esquivando su mirada. Esa noche, sola en su apartamento, Clara no podía sacarse a Alejandro de la cabeza. Sus ojos, su voz, ese roce. Pero también pensó en doña Rosa y su brazalete.
¿Por qué una conserje tendría algo que parecía tan caro? ¿Y ese comentario sobre su nieto podría ser Alejandro? Sacudió la cabeza, riendo de sus propias teorías. Pero al abrir su bolso para guardar unos documentos, encontró algo que no esperaba. Un sobre pequeño sellado con cera con su nombre escrito en una caligrafía elegante. Dentro, una nota: «Gracias por tu bondad, Clara. Pronto sabrás quién soy». Su corazón se aceleró. ¿Quién había dejado eso? ¿Doña Rosa? ¿Alejandro? La lluvia seguía cayendo afuera, y Clara sintió un escalofrío. Algo grande estaba por comenzar, algo que podía cambiarlo todo. Pero, ¿estaba lista para confiar de nuevo? Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. La lluvia seguía golpeando los ventanales del apartamento de Clara, un tamborileo que parecía acompasarse con los latidos acelerados de su corazón. El sobre con la nota descansaba sobre la mesa de madera gastada, su caligrafía elegante brillando bajo la luz tenue de la lámpara. «Gracias por tu bondad, Clara. Pronto sabrás quién soy». Las palabras resonaban en su mente como un eco persistente. ¿Era una broma? ¿Un gesto de doña Rosa? ¿O acaso Alejandro, el hombre de ojos grises que la había descolocado esa mañana, tenía algo que ver? Clara se sirvió un té de manzanilla, el aroma cálido llenando la habitación, pero ni siquiera eso calmó la tormenta en su pecho. A la mañana siguiente, el bufete jurídico Estrella bullía con actividad. Clara llegó temprano, con el sobre guardado en su bolso como un secreto ardiente. Mientras organizaba sus expedientes, notó algo extraño: una fotografía vieja, deslizada entre los documentos de un caso. Era una imagen en blanco y negro, borrosa por el tiempo, de una mujer joven que se parecía inquietantemente a doña Rosa, pero vestida con elegancia, sosteniendo un brazalete idéntico al que Laura había ridiculizado. En la parte trasera, una inscripción desvaída: «Para mi Rosa, con amor eterno, 1965». Clara frunció el ceño. ¿Cómo había llegado esa foto ahí? Antes de que pudiera procesarlo, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Alejandro entró, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que hizo que el aire se sintiera más ligero. «Buenos días, Clara. ¿Lista para el caso de los obreros?» Su voz era como un café fuerte, cálida, pero con un toque amargo que la mantenía alerta. Ella asintió, tratando de ignorar el cosquilleo en su piel cuando él se acercó para mostrarle unos documentos. Sus manos se rozaron al pasar una hoja, y Clara sintió un calor que la obligó a apartar la mirada. «Alejandro, ¿conoces a doña Rosa?», preguntó, incapaz de contener la curiosidad. Él parpadeó, como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido. «¿La conserje? Sí, es un encanto. Siempre me ofrece caramelos». Su respuesta fue casual, pero había algo en su tono, una vacilación, que hizo que Clara entrecerrara los ojos. ¿Solo eso? Ayer mencionó a su nieto. Alejandro se rió, pero la risa no llegó a sus ojos. «¿Crees que soy su nieto? Vamos, Clara. No parezco tan joven». Se inclinó más cerca, su aliento oliendo a menta fresca. «Aunque, si quieres saber más sobre mí, solo tienes que preguntar». El desafío en su voz era innegable, y Clara sintió un nudo en el estómago, mezcla de deseo y desconfianza. ¿Por qué sentía que él escondía algo? La conversación fue interrumpida por Laura, que irrumpió con una sonrisa venenosa. «Clara, qué sorpresa verte tan ocupada». Sus ojos se deslizaron hacia Alejandro, cargados de desprecio. «Cuidado, nuevo. Clara tiene fama de enamorarse de los hombres equivocados». La puya dolió como un latigazo, y Clara apretó los puños, recordando a su ex, Daniel, y su traición. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro se adelantó, su voz fría como el acero. «Y tú tienes fama de hablar de más, Laura.
¿No tienes casos que atender? Laura se quedó helada, pero sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Oh, Alejandro, no sabes con quién te metes. Pregúntale a Clara sobre su pasado. A lo mejor te piensas 2 veces antes de coquetear. Con eso, se marchó, dejando un silencio pesado. Clara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cómo sabía Laura tanto de su vida? ¿Y por qué Alejandro la miraba ahora con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, como si quisiera desentrañar sus secretos? Esa tarde, mientras Clara revisaba el caso de los obreros, doña Rosa apareció en su oficina con una bandeja de café. Clarita, te traje algo para que no te desmayes de tanto trabajo. Su sonrisa era cálida, pero sus manos temblaban al dejar la taza. Clara notó un anillo de oro en su dedo, grabado con un símbolo que le pareció familiar, aunque no pudo ubicarlo. Rosa, esta foto, ¿eres tú? Sacó la fotografía y la puso sobre la mesa. La anciana palideció, sus ojos llenos de un dolor antiguo. ¿De dónde la sacaste?, susurró. Antes de que Clara pudiera responder, un grito resonó en el pasillo. Corrieron hacia la fuente del ruido y encontraron a un obrero, Miguel, uno de los clientes de Clara, desplomado en el suelo. «Me amenazaron», jadeó, con sangre en la camisa. «Dijeron que si sigo con el caso, mi familia pagará». Clara sintió un escalofrío. El caso de los obreros era contra una constructora poderosa, y ahora alguien estaba dispuesto a usar la violencia para detenerla. Alejandro apareció a su lado, su rostro tenso. «Clara, esto es más grande de lo que pensábamos. Déjame ayudarte». Sus manos rozaron las de ella al ayudarla a levantar a Miguel, y por un instante Clara quiso creer en él, en esa chispa que sentía cada vez que estaban cerca. Pero entonces vio el anillo en la mano de Alejandro, idéntico al de doña Rosa. Su corazón dio un vuelco. «¿Quién eres realmente, Alejandro?», preguntó, su voz apenas un susurro. Él la miró, sus ojos grises cargados de un secreto que amenazaba con romperlo todo. «No es lo que piensas, Clara, pero no puedo contártelo todavía». El aire entre ellos vibró con tensión, sus rostros tan cerca que ella pudo sentir el calor de su respiración. Por un segundo, pensó que él la besaría, pero Alejandro se apartó, dejando un vacío que dolió más de lo que Clara quería admitir. Sola en su oficina esa noche, Clara abrió el sobre de nuevo. Dentro, además de la nota, encontró un pequeño llavero con forma de corazón, grabado con las iniciales R.V. Rosa Vega. Alejandro Vega, la fotografía, el anillo, las amenazas, todo apuntaba a un secreto que conectaba a doña Rosa, Alejandro y el caso de los obreros. Pero, ¿era Alejandro un aliado o alguien en quien no podía confiar? Y lo peor, ¿por qué su corazón latía tan fuerte al pensar en él, a pesar de las advertencias de su pasado? El aroma a café recién hecho flotaba en la oficina de Clara, pero no podía disipar el nudo en su estómago. El llavero con forma de corazón y las iniciales R.V. descansaba en su escritorio, junto a la fotografía antigua de doña Rosa. La noche anterior, Clara apenas había dormido, atrapada entre la imagen de los ojos grises de Alejandro y el eco de su voz. «No es lo que piensas, Clara, pero no puedo contártelo todavía». Cada fibra de su ser le gritaba que se alejara, que no confiara, pero su corazón, ese traidor, se negaba a escuchar. Esa mañana, el bufete jurídico Estrella estaba más silencioso de lo habitual, como si el incidente con Miguel, el obrero herido, hubiera dejado una sombra sobre todos. Clara revisaba los documentos del caso, buscando pistas sobre quién podría estar detrás de las amenazas. La constructora, Edificaciones Salazar, era conocida por sus tácticas sucias, pero esto era personal. Alguien sabía que ella no se rendiría fácilmente. La puerta de su oficina se abrió.
Y Alejandro entró sin avisar, con una carpeta en la mano y una expresión tensa. Clara, encontré algo sobre el caso. Se acercó, dejando la carpeta frente a ella. Sus dedos rozaron los de Clara al señalar un documento, y el contacto, aunque breve, hizo que su piel ardiera. Mira esto. Hay transferencias bancarias sospechosas, desde una cuenta offshore a un nombre que aparece en los registros de Salazar, Laura Méndez. Clara levantó la mirada, incrédula. ¿Laura? ¿Mi colega Laura? La idea de que Laura, con su sonrisa venenosa y sus comentarios hirientes, estuviera involucrada en algo tan turbio, le revolvía el estómago. Pero las pruebas eran claras. Números de cuenta, fechas, cantidades. Esto no tiene sentido. ¿Por qué ella? Alejandro se sentó en el borde del escritorio, demasiado cerca. El olor de su colonia, cítrico y amaderado, llenó el aire. Laura tiene conexiones con Salazar. Creo que está filtrando información para sabotear el caso. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que las paredes escucharan. Clara lo miró fijamente, buscando alguna grieta en su fachada. ¿Y cómo sabes tanto, Alejandro? ¿Quién eres tú realmente? Él apartó la mirada, sus manos apretando el borde del escritorio. Soy alguien que quiere ayudarte, Clara, pero hay cosas que no puedo explicar ahora. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas no dichas. Ella quiso presionarlo, pero algo en su expresión, una mezcla de dolor y determinación, la detuvo. Antes de que pudiera responder, doña Rosa entró con una bandeja de té. Clarita, te traje algo para calmar los nervios. Sus ojos se posaron en Alejandro, y una sonrisa fugaz cruzó su rostro. ¿Y tú, pequeño? ¿Cómo estás hoy? La familiaridad en su tono hizo que Clara frunciera el ceño. Rosa, ¿ustedes dos se conocen bien?, preguntó, sosteniendo el llavero en la mano. La anciana se tensó, pero su sonrisa no vaciló. Oh, querida, solo soy una vieja que charla con todos. Alejandro es un buen chico, ¿verdad? Clara no estaba convencida, pero antes de que pudiera insistir, un grito atravesó el pasillo. Corrieron hacia la recepción y encontraron a Laura, con el rostro pálido, sosteniendo un sobre idéntico al que Clara había recibido. «Alguien dejó esto en mi escritorio», gritó, mostrando una nota que decía: «Para Laura, por tu traición». El pasado siempre vuelve. La firma era solo una inicial, R. La oficina estalló en murmullos. Clara sintió un escalofrío. ¿Era la misma R del llavero? ¿Rosa? ¿Alguien más? Alejandro tomó el sobre de las manos de Laura, sus ojos oscureciéndose al leer la nota. «Esto es una amenaza directa», dijo su voz fría. «Clara, tenemos que hablar. Ahora». La llevó a una sala de juntas vacía, cerrando la puerta tras ellos. El espacio era pequeño, y la cercanía de Alejandro hacía que el aire se sintiera eléctrico. «Escucha, Clara, no puedo contarte todo, pero te juro que no estoy contra ti». Sus manos se posaron en los hombros de ella, y Clara sintió el calor de sus palmas a través de la blusa. Por un instante, sus rostros estuvieron tan cerca que pudo ver las motas doradas en sus ojos grises. Su respiración se entrecortó, y el impulso de acercarse, de borrar la distancia, fue abrumador. Pero se apartó, recordando el dolor de su pasado. «No confío en ti, Alejandro. No hasta que me digas la verdad». Él apretó los labios, como si luchara contra algo interno. «Entonces ayúdame a descubrir quién está detrás de estas notas. Por Miguel, por los obreros y por ti». La sinceridad en su voz la desarmó. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era Laura, con una sonrisa triunfal. «Vaya, qué escena tan íntima. Pero te tengo una sorpresa, Clara». Laura dejó caer un expediente sobre la mesa. «Encontré esto en los archivos. Es sobre tu querido Alejandro». Clara abrió el expediente con manos temblorosas.
Dentro había un artículo de periódico, fechado 10 años atrás, con una foto de Alejandro, más joven, junto a un titular: Heredero de Vega Enterprises desaparece tras escándalo familiar. Clara sintió que el suelo se desvanecía. Alejandro, ¿un heredero? ¿Y qué escándalo? Explícame esto, exigió, su voz temblando de rabia y confusión. Alejandro miró el artículo, su rostro endureciéndose. No es lo que parece, Clara, pero no puedo, no ahora. Su evasión fue como un puñal. Laura se rió. Cruel. Pobre Clara. Siempre confiando en los hombres equivocados. ¿No aprendiste nada con Daniel? El nombre de su ex, pronunciado con tanta saña, hizo que Clara retrocediera. Los recuerdos de la traición de Daniel, de sus promesas rotas, la golpearon como una ola. Pero entonces Alejandro dio un paso adelante, su voz cortante. Laura, si sigues jugando sucio, te arrepentirás. Y no es una amenaza, es una promesa. La intensidad en sus ojos hizo que Laura palideciera, pero su sonrisa no desapareció. Esa noche, Clara estaba sola en su apartamento, con el artículo y el llavero frente a ella. La lluvia seguía cayendo, un eco de su confusión. Alejandro no era solo un abogado nuevo, era alguien con un pasado, un secreto y quizás un peligro. Pero, ¿por qué su corazón seguía latiendo por él? Y esa nota, ese R, ¿era doña Rosa protegiéndola? ¿O alguien más? ¿Manipulando el tablero? Lo único seguro era que Laura sabía más de lo que decía. Y Clara no descansaría hasta descubrir la verdad. El aroma a lluvia y asfalto mojado se colaba por la ventana entreabierta del apartamento de Clara, donde ella estaba sentada con el artículo sobre Alejandro Vega aún en sus manos. Las palabras del titular, heredero de Vega Enterprises, desaparece tras escándalo familiar, se clavaban en su mente como espinas. La foto del joven Alejandro, con esa misma mirada gris que ahora la perseguía, parecía burlarse de su confusión. ¿Quién era él realmente? ¿Y por qué Laura, con su sonrisa de víbora, parecía disfrutar tanto de desenterrar ese pasado? Esa mañana, el bufete jurídico Estrella estaba envuelto en un silencio tenso. Clara llegó con ojeras marcadas, tras una noche sin dormir, y se dirigió directamente a los archivos en el sótano. Necesitaba más respuestas. Mientras revisaba expedientes antiguos, sus dedos tropezaron con una carpeta polvorienta etiquetada como Vega Enterprises. Caso cerrado 2015. El corazón le dio un vuelco. Dentro, encontró recortes de prensa, contratos y una carta escrita a mano, con la misma caligrafía elegante del sobre que había recibido. La carta comenzaba: Mi querida Rosa, nunca te abandonaré, aunque el mundo me lo exija. Estaba firmada por un tal J.V. Clara sintió un escalofrío. J.V., el mismo R.V. del llavero. Antes de que pudiera procesarlo, una sombra se proyectó sobre ella. Era doña Rosa, con una bandeja de café en las manos, pero su rostro estaba pálido. Clarita, ¿qué haces aquí abajo? Este lugar es un desastre. Su voz temblaba, y Clara notó que sus ojos se detuvieron en la carta. Rosa, ¿quién es J.F.? ¿Y por qué tienes un anillo igual al de Alejandro?, preguntó, sosteniendo la carta en alto. La anciana suspiró, sus hombros encorvándose como si cargaran un peso invisible. No es el momento, querida, pero te prometo que pronto lo entenderás. Antes de que Clara pudiera insistir, un estruendo resonó en la planta superior. Corrieron escaleras arriba y encontraron la oficina en caos. Muebles volcados, papeles esparcidos y un mensaje garabateado en la pared con pintura roja. Abandona el caso, Clara, o lo perderás todo. El pánico se apoderó de ella. Esto no era solo una amenaza, era una invasión. Alejandro llegó minutos después, su rostro tenso al ver el desastre. Clara, ¿estás bien?
Sus manos la tomaron por los brazos, y el contacto, aunque breve, fue como un ancla en medio de la tormenta. Pero Clara se apartó, su voz dura. ¿Sabías de esto, Alejandro? ¿Es por tu pasado? Él negó con la cabeza, pero sus ojos evitaron los de ella. No, pero encontraré a quien hizo esto. Te lo juro. Esa tarde, mientras Clara intentaba reorganizar su oficina, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz distorsionada, fría como el hielo, dijo: «Si sigues hurgando en Los Vega, tu madre pagará el precio». Clara sintió que el aire se le escapaba. Su madre, Elena, vivía sola en un pueblo a 2 horas de la ciudad. Corrió a su apartamento, marcando el número de Elena una y otra vez, pero nadie contestaba. Cuando llegó al pueblo, la casa de su madre estaba intacta, pero Elena estaba pálida, con una carta en las manos. «Clara, esto llegó hoy», dijo, entregándole un sobre idéntico a los anteriores. Dentro, una foto antigua mostraba a una joven Elena junto a un hombre desconocido, con un bebé en brazos. En la parte trasera, una nota: «La verdad sobre tu nacimiento está con Los Vega. Para». Clara sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Su nacimiento? Siempre había creído que su padre murió cuando ella era pequeña, pero esta foto sugería algo más. «Mamá, ¿quién es este hombre?», preguntó, su voz quebrándose. Elena apartó la mirada, lágrimas rodando por sus mejillas. «No puedo hablar de eso, Clara. Por tu seguridad, déjalo estar». Devastada, Clara regresó a la ciudad, pero el bufete ya no se sentía seguro. Alejandro la esperaba en la entrada, con una expresión de preocupación que casi la hizo ceder. «Clara, me enteré de lo de tu madre. Déjame ayudarte». Ella quiso gritarle, exigirle la verdad, pero su voz salió como un susurro. «¿Dónde estabas anoche, Alejandro? ¿Por qué desapareciste después del caos?». Él se tensó, y por un momento Clara pensó que mentiría de nuevo. Pero entonces dijo, con voz baja: «Estaba siguiendo una pista sobre Salazar. Creo que Laura no actúa sola». Sus palabras eran convincentes, pero el anillo en su dedo, idéntico al de Doña Rosa, seguía siendo una advertencia. «Si quieres que confíe en ti, dime quién eres», exigió ella. Alejandro dio un paso hacia ella, sus rostros tan cerca que Clara pudo sentir el calor de su aliento. «Soy alguien que no puede perderte», murmuró. Y por un instante, sus labios casi se rozaron, pero un claxon en la calle los separó, y Alejandro se alejó, dejándola con el corazón en la garganta. Esa noche, Clara recibió un mensaje anónimo, una grabación de audio. En ella, la voz de Laura hablaba con alguien desconocido. «Clara está demasiado cerca. Hay que sacarla del caso, cueste lo que cueste». Pero lo que hizo que Clara se congelara fue la segunda voz, grave y autoritaria. «Si no lo haces, Laura, expondré tu secreto con Los Vega». La grabación cortó abruptamente, pero Clara reconoció esa voz. Era la misma que la había amenazado por teléfono. Sola en su apartamento, con la lluvia golpeando los cristales, Clara sintió que las piezas de un rompecabezas oscuro comenzaban a encajar. Doña Rosa, Alejandro, su madre, Los Vega, todos estaban conectados. Pero la verdad parecía más peligrosa de lo que imaginaba. Y lo peor, Alejandro, el hombre que hacía que su corazón latiera como nunca, podía ser la clave de todo o su mayor traición. El apartamento de Clara olía a cera de vela derretida, un intento fallido de calmar la tormenta que rugía en su interior. La grabación anónima seguía resonando en su mente, la voz de Laura, conspirando, y esa otra voz, grave y amenazante, que hablaba de Los Vega. Clara había reproducido el audio una y otra vez, buscando pistas, pero solo encontraba más preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Alejandro, con su anillo idéntico al de Doña Rosa,
parecía estar en el centro de todo. La foto de su madre con un bebé desconocido, la carta de J-Foto, el llavero con RV. Todo era un laberinto, y Clara sentía que cada paso la llevaba más cerca de un precipicio. Esa mañana, el bufete jurídico Estrella estaba en un silencio sepulcral. Clara llegó decidida a confrontar a Laura, pero su oficina estaba vacía, con un escritorio desordenado como si hubiera huido a toda prisa. En el suelo, Clara encontró un papel arrugado, una nota escrita a mano con la misma caligrafía elegante de los sobres anteriores. Decía: Alejandro no es quien crees. Busca en el archivo 47. B. El corazón de Clara se aceleró. ¿Era una trampa o alguien intentaba ayudarla? Bajó al sótano, al archivo polvoriento donde había encontrado la carpeta de Vega Enterprises. El archivo 47B era un expediente grueso, sellado con cinta adhesiva. Dentro había documentos legales, recortes de prensa y una foto que hizo que Clara contuviera el aliento. Alejandro, más joven, junto a un hombre mayor que se parecía inquietantemente a él. El titular de un artículo adjunto decía: Julián Vega, magnate de Vega Enterprises, muere en circunstancias misteriosas. Su hijo, Alejandro, desaparece. Había notas al margen, escritas a mano: accidente o asesinato. Salazar implicado. Clara sintió que el aire se le escapaba. Julián Vega era el padre de Alejandro, y Salazar, la constructora contra la que luchaba, estaba detrás de su muerte. Pero antes de que pudiera procesarlo, escuchó pasos en el pasillo, guardó el expediente en su bolso y se escondió tras un estante. La puerta se abrió, y la voz de Laura, tensa, llenó el silencio. Te dije que Clara está demasiado cerca. Si encuentra el archivo, estamos acabados. La segunda voz, esa que Clara reconoció de la grabación, respondió: entonces encárgate de ella, Laura, o lo haré yo. Clara contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temió que la descubrieran. Cuando los pasos se alejaron, salió corriendo del bufete, con el expediente apretado contra su pecho. Necesitaba encontrar a Alejandro, exigirle la verdad. Pero, al llegar a su oficina, la encontró vacía. En su escritorio, una nota escrita con su letra. Clara, lo siento, tengo que irme. Confía en Rosa. La rabia y el dolor la golpearon como una ola. Alejandro había huido. La había abandonado justo cuando más lo necesitaba. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero se las tragó. No volvería a ser la mujer que lloraba por un hombre. Decidió buscar a doña Rosa, pero la anciana tampoco estaba en el bufete. En su lugar, encontró un caramelo en su escritorio, envuelto en un papel con un mensaje: reúnete conmigo en el café La Esperanza, 8 p.m. Esa noche, el café La Esperanza olía a pan recién horneado y a nostalgia. Clara se sentó en una mesa apartada, con el expediente escondido en su bolso. Cuando doña Rosa llegó, su rostro estaba más serio de lo habitual. Clarita, lo siento por todo este misterio, dijo, sentándose con dificultad. Pero hay cosas que debes saber. Antes de que pudiera continuar, la puerta del café se abrió y un hombre entró. Clara se quedó helada. Era Alejandro, pero no exactamente. Su cabello estaba más corto, su rostro más endurecido, y llevaba gafas de montura fina. Clara, dijo, con una voz que era y no era la suya. Soy yo, pero también soy Adrián. Clara se levantó, su silla raspando el suelo. ¿Qué demonios está pasando?, exigió, su voz temblando de furia. Alejandro o Adrián se acercó, sus manos levantadas en un gesto de paz. Por favor, escucha. Hace 10 años, alguien mató a mi padre, Julián Vega. Tuve que desaparecer, cambiar mi identidad para protegerme y para proteger a mi abuela, Rosa.
Clara sintió que el mundo giraba. ¿Doña Rosa es tu abuela? Rosa asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Soy Rosa Vega, querida. Julián era mi hijo. Y Alejandro, o Adrián, como se hace llamar ahora, es mi nieto. La anciana tomó la mano de Clara, su anillo brillando bajo la luz tenue. Tú eres especial, Clara. Por eso te elegí. ¿Elegirme? ¿Para qué? Clara apenas podía procesar las palabras. Adrián dio un paso hacia ella, su mirada cargada de una intensidad que la hizo estremecer. Para luchar contra Salazar, ellos destruyeron a mi familia y ahora van tras la tuya. Sus dedos rozaron los de Clara, y el contacto despertó un fuego que ella había intentado apagar. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo resonó afuera. Vidrios rotos, gritos. Alguien había arrojado una piedra contra la ventana del café, con un mensaje atado. Última advertencia. Clara. Adrián la empujó detrás de una mesa, protegiéndola con su cuerpo. Tenemos que salir de aquí, susurró, su aliento cálido contra su mejilla. Clara asintió, su corazón latiendo desbocado. Mientras escapaban por la puerta trasera, con Rosa a su lado, Clara sintió el peso de la verdad. Adrián no era solo un hombre con secretos. Era un hombre marcado por el dolor, y su amor, si es que era real, podía salvarla o destruirla. El aire húmedo de la noche se pegaba a la piel de Clara, mientras corría detrás de Adrián, con doña Rosa aferrada a su brazo. El callejón detrás del café La Esperanza olía a basura y lluvia estancada, pero el sonido de sirenas lejanas era lo que realmente aceleraba su pulso. La piedra lanzada contra la ventana, con su mensaje amenazante, última advertencia clara, resonaba en su mente como un tambor de guerra. Adrián las guió hasta un auto oscuro estacionado en una esquina, abriendo la puerta trasera para Rosa. «Suban, rápido», dijo, su voz tensa pero firme. Clara obedeció, aunque cada fibra de su ser gritaba por respuestas. Dentro del auto, el silencio era pesado, roto solo por el sonido de la lluvia contra el parabrisas. Rosa, jadeando, apretó la mano de Clara. «Lo siento, Clarita. Nunca quise ponerte en peligro». Clara miró a la anciana, sus ojos brillando con una mezcla de culpa y determinación. «Rosa, ¿por qué yo? ¿Qué tengo que ver con los Vega?» Antes de que Rosa pudiera responder, Adrián arrancó el motor y dijo, sin voltear, «No es solo sobre los Vega, Clara. Es sobre tu madre y tu verdadero padre». Clara sintió que el mundo se detenía. «¿Mi padre?» Su voz salió estrangulada. Siempre había creído que su padre murió cuando ella era niña, pero la foto con su madre y un hombre desconocido, la nota sobre su nacimiento, todo apuntaba a un secreto que amenazaba con destrozarla. Adrián la miró por el retrovisor, sus ojos grises cargados de un peso que ella no podía descifrar. «No aquí, Clara. Cuando estemos a salvo, te contaré todo». Llegaron a una casa antigua en las afueras de la ciudad, con paredes cubiertas de enredaderas y un aroma a jazmín que flotaba en el aire. Dentro, el mobiliario era elegante pero desgastado, como si guardara historias de otra época. Rosa se dejó caer en un sillón, exhausta, mientras Adrián encendía una lámpara que proyectaba sombras danzantes en las paredes. «Esta era la casa de mi padre», explicó, su voz baja. «Aquí estamos seguros, por ahora». Clara no podía contenerse más. «Basta de secretos, Adrián. ¿Quién eres? ¿Qué tiene que ver mi madre con esto? ¿Y por qué Salazar quiere destruirnos?» Él se acercó, tan cerca que Clara pudo oler su colonia, cítrica y cálida, y sentir el calor de su cuerpo. Por un instante, sus dedos rozaron los de ella, y el deseo que había intentado reprimir la golpeó como una ola, pero se apartó, cruzando los brazos. «Habla o me voy». Adrián suspiró pasándose una mano por el cabello.
Mi padre Julián Vega fue asesinado por Edificaciones Salazar. Descubrió que estaban lavando dinero a través de contratos falsos. Intentó exponerlos y lo pagó con su vida. Yo escapé, cambié mi nombre a Adrián, pero juré vengarme. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de Clara. ¿Y tu madre? Ella trabajó para Vega Enterprises hace años. Conoció a mi padre. Eran cercanos. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Cercanos? ¿Quieres decir? Rosa intervino, su voz temblorosa pero firme. Clara, tu madre, Elena, y Julián se amaron, pero Salazar los separó. Cuando Elena quedó embarazada, Julián ya estaba casado. Para protegerte, ella te crió sola, diciendo que tu padre había muerto. El mundo de Clara se derrumbó. ¿Estás diciendo que Julián Vega es mi padre? Las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Adrián dio un paso hacia ella, su mano rozando su mejilla. Eres mi hermanita, Clara. Por eso te busqué. Por eso Rosa te eligió. El roce de sus dedos era suave, pero sus palabras eran un puñal. ¿Hermanita? Entonces, todo lo que había sentido por él, el deseo, los casi besos, era un error. Un dolor nuevo la atravesó, más profundo que cualquier traición. Antes de que pudiera responder, un golpe resonó en la puerta. Adrián se tensó, sacando una pistola de un cajón. «Quédate con Rosa», ordenó. Pero Clara lo siguió, su corazón latiendo con furia. En la entrada estaba Laura, empapada por la lluvia, con un hombre alto y elegante a su lado. Clara lo reconoció al instante. Era Ricardo Salazar, el dueño de la constructora. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en ella. «Clara Sánchez, has causado muchos problemas», dijo, su voz suave, pero letal. «Entrégame el expediente 47B, o tu madre no verá el amanecer». Clara sintió que el suelo se desvanecía. Laura sonrió, triunfal. «Te lo advertí, Clara. Nunca debiste meterte con los Vega». Adrián apuntó la pistola, pero Ricardo alzó una mano. «Baja eso, Alejandro. Sé quién eres, y sé que no dispararás, no con tu hermanita aquí». La palabra hermanita era una burla, y Clara sintió un escalofrío. ¿Sabía Ricardo la verdad? ¿O era otro de sus juegos? Rosa se puso de pie, su voz temblando de rabia. «Ricardo Salazar, tú destruiste a mi hijo. No tocarás a Clara». Pero antes de que pudiera decir más, Ricardo sacó un arma y disparó al aire. El estruendo hizo que Clara gritara, y en el caos, Laura intentó arrebatarle el bolso con el expediente. Clara luchó, sus uñas clavándose en la mano de Laura, pero Ricardo la empujó contra la pared. «Última oportunidad, Clara», gruñó. En ese momento, Adrián se lanzó contra Ricardo, derribándolo. Las armas cayeron al suelo, y los dos hombres forcejearon, mientras Laura huía hacia la noche. Clara corrió hacia Rosa, que había colapsado, su rostro pálido. «Clara, protégelo», susurró la anciana antes de desmayarse. Clara sintió que el mundo se rompía. No podía perder a Rosa, no después de todo. Cuando la policía llegó, alertada por los disparos, Ricardo estaba esposado, pero Laura había desaparecido. Adrián, con sangre en la camisa, ayudó a cargar a Rosa en una ambulancia. «Clara, no quería que esto pasara», dijo, su voz rota. Ella lo miró, dividida entre el amor que aún sentía y el dolor de saber que eran familia. «¿Es verdad, Adrián? ¿Eres mi hermano?» Él bajó la mirada, sus manos temblando. «No lo sé, Clara. Hay una prueba, pero no la he visto». El hospital era un borrón de luces brillantes, grises y antiséptico. Rosa estaba estable, pero el médico fue claro. Necesita reposo. El estrés podría matarla. Clara, sentada junto a la cama de Rosa, sintió el peso de la verdad aplastándola. Si Adrián era su hermano, todo lo que había sentido por él era un error.
Pero si no lo era, ¿por qué Ricardo lo insinuó? ¿Y Laura? ¿Dónde estaba? El expediente 47B, aún en su bolso, era su única pista, pero abrirlo podía cambiarlo todo o destruirla para siempre. El hospital olía a antiséptico y a esperanza frágil, un contraste cruel con el caos que aún rugía en el corazón de Clara. Sentada junto a la cama de doña Rosa, sostenía la mano de la anciana, cuya respiración era débil pero constante. El expediente 47B, escondido en su bolso, parecía quemarle la piel. Las palabras de Adrián, «No lo sé, Clara. Hay una prueba, pero no la he visto», resonaban en su mente, mezclándose con la amenaza de Ricardo Salazar y la traición de Laura. Todo dependía de ese expediente, pero abrirlo significaba enfrentar una verdad que podía destrozarla. ¿Era Adrián su hermano o el hombre por quien su corazón aún latía? El amanecer tiñó las cortinas de un rosa pálido, cuando Rosa abrió los ojos. «Clarita», murmuró, su voz rasposa. Clara se inclinó, conteniendo las lágrimas. «Estoy aquí, Rosa. No te dejaré». La anciana sonrió débilmente, apretando su mano. «Eres fuerte, querida, más de lo que crees. Pero debes saber la verdad sobre ti y Alejandro». Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió y Adrián entró, con ojeras profundas y una camisa arrugada. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y por un instante el mundo se redujo a ese gris tormentoso que la había atrapado desde el primer día. «Rosa, ¿cómo estás?», preguntó él, acercándose. Pero Rosa lo interrumpió, su voz ganando fuerza. «Basta de secretos, pequeño. Clara merece saberlo todo». Adrián se tensó, pero asintió, sentándose al otro lado de la cama. Rosa respiró hondo y comenzó. «Clara Julián Vega, mi hijo, amó a tu madre, Elena, pero tú no eres su hija. Tu padre era otro hombre, un abogado que trabajó con Julián. Salazar lo separó, y Elena te crió sola para protegerte». Clara sintió un alivio tan intenso que casi la mareó, seguido de una punzada de tristeza. No era hija de Julián, pero su madre había cargado con ese secreto sola. «Entonces, ¿Adrián y yo no somos?». No pudo terminar, pero Rosa negó con la cabeza, una chispa traviesa en sus ojos. «No, querida, no son familia, pero los uní porque sabía que juntos podían vencer a Salazar». Adrián miró a Clara, sus ojos cargados de una emoción cruda. «Clara, nunca quise hacerte daño, pero cuando te conocí, sentí algo que no podía ignorar». Sus palabras eran un susurro, y Clara sintió un calor subirle al pecho. No eran hermanos. El deseo que había reprimido, los casi besos, los roces que la habían quemado, todo era real. Pero antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era el detective Ramírez, un hombre de rostro curtido que había arrestado a Ricardo Salazar la noche anterior. «Señorita Sánchez, tenemos a Salazar en custodia, pero Laura Méndez sigue prófuga. Y hay algo más. Encontramos documentos que vinculan a Salazar con el asesinato de Julián Vega». Entregó una carpeta a Clara, quien la abrió con manos temblorosas. Dentro había pruebas, correos, grabaciones, transferencias bancarias. Salazar había ordenado el asesinato de Julián para encubrir su red de lavado de dinero, y Laura había sido su cómplice, filtrando información desde el bufete. Clara sintió una furia helada. «Laura, ella sabía todo esto, y aún así me atacó». Adrián puso una mano en su hombro, su toque firme pero cálido. «La encontraremos, Clara, y haremos que paguen». Ella asintió, pero su mente estaba en otra parte. Necesitaba cerrar este capítulo no solo por los obreros, sino por Rosa, por Julián y por ella misma. Esa tarde, Clara y Adrián regresaron al bufete, ahora bajo la supervisión policial.
Mientras revisaban los archivos, Clara encontró una grabación oculta en el escritorio de Laura, una confesión donde admitía haber manipulado pruebas para incriminar a Clara y proteger a Salazar. Pero lo más impactante era el final. Si algo me pasa, busquen en la caja fuerte de Salazar. Ahí está la verdad sobre los Vega. Clara miró a Adrián, su corazón acelerado. Tenemos que ir a su mansión. Ahora, la mansión de Salazar era un mausoleo de mármol y cristal, pero estaba desierta, con los guardias arrestados y la policía registrando el lugar. Clara y Adrián encontraron la caja fuerte en el despacho, oculta tras un cuadro. Usando una clave encontrada en los documentos, la abrieron. Dentro había un diario de Julián Vega, con entradas que detallaban su amor por Elena, su lucha contra Salazar y un último mensaje: si muero, protejan a Rosa y a mi hijo, y a la hija de Elena, Clara. Ella es la clave. Clara sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Julián la había considerado parte de su familia, aunque no fuera su hija. Adrián la abrazó, y esta vez ella no se apartó. Sus brazos eran un refugio, su aliento cálido contra su cabello. Clara, lo siento por todo, murmuró. Ella levantó la mirada, sus rostros tan cerca que podía sentir su calor. No eres mi hermano, susurró. Y antes de que pudiera detenerse, sus labios se encontraron. El beso fue desesperado, lleno de anhelo y cicatrices. Un incendio que consumió todas sus dudas. Cuando se separaron, jadeando, Clara sonrió por primera vez en días. Te amo, Adrián, pero no vuelvas a mentirme. Él rió, un sonido que le arrancó un suspiro. Nunca más, Clara, te lo juro. Pero la paz duró poco. Un grito resonó en la mansión, y encontraron a Laura, escondida en un armario, con un cuchillo en la mano. «¡No me atraparán!», gritó, lanzándose contra Clara. Adrián la interceptó, forcejeando hasta que la policía la esposó. Laura, derrotada, soltó un último veneno. «Nunca ganarás. Clara, Salazar siempre tendrá poder». Pero Clara ya no le temía. Con el diario de Julián y las pruebas, Salazar y Laura enfrentaron cargos por asesinato, extorsión y lavado de dinero. El caso de los obreros avanzó, y Clara se aseguró de que recibieran justicia. Esa noche, en la casa de Rosa, ahora recuperada, los tres brindaron con vino tinto, el aroma afrutado llenando el aire. Rosa levantó su copa, sonriendo. «Por la familia, la que elegimos». Clara miró a Adrián, su mano entrelazada con la suya, y supo que, a pesar de las cicatrices, había encontrado su hogar. El sol se deslizaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cálido que se reflejaba en las olas suaves del mar. Clara estaba sentada en la terraza de un pequeño café junto a la playa, con una taza de café humeante entre las manos. El aroma a granos tostados se mezclaba con la sal del aire, y el sonido de las gaviotas llenaba el silencio apacible. A su lado, Adrián jugueteaba con un llavero en forma de corazón, el mismo que Clara había encontrado en su bolso meses atrás, con las iniciales RV grabadas. Ahora sabía que era de Rosa Vega, un símbolo de la familia que la había acogido, no por sangre, sino por amor. Habían pasado 3 meses desde la noche en la mansión de Salazar, desde que Laura fue arrestada, y Ricardo enfrentó un juicio que destapó una red de corrupción que sacudió la ciudad. El caso de los obreros se resolvió, y Clara, con la ayuda de Adrián, aseguró que cada trabajador recibiera no solo sus salarios atrasados, sino una compensación justa. El bufete jurídico Estrella había cambiado. Nuevos líderes, un enfoque renovado en la justicia. Pero para Clara, la verdadera victoria no estaba en los tribunales, sino en el hombre que ahora la miraba con esos ojos grises que aún hacían que su corazón diera un vuelco. «¿En qué piensas?», preguntó Adrián.
inclinándose hacia ella. Su voz era suave, como el roce de las olas, y su mano buscó la de Clara, entrelazando sus dedos. Ella sonrió, sintiendo el calor de su piel contra la suya. En todo lo que pasamos. En Rosa, en mi madre, en nosotros. Hizo una pausa, mirando el llavero. Y en cómo un caramelo y una nota cambiaron mi vida. Adrián rió, un sonido que le arrancó un suspiro. Rosa siempre supo que eras especial. Creo que planeó todo esto desde el primer día. Clara asintió, recordando las palabras de la anciana en el hospital. Los uní porque sabía que juntos podían vencer a Salazar. Rosa, ahora recuperada, estaba en casa, organizando una cena para celebrar el nuevo comienzo. Había insistido en que Clara y Adrián se tomaran un momento para ellos, para que el amor respire, como ella decía. El camino no había sido fácil. Clara había enfrentado a su madre, Elena, sobre la verdad de su pasado. Elena, con lágrimas en los ojos, le confesó que su padre, un abogado llamado Marcos, había muerto en un accidente orquestado por Salazar para silenciarlo. Julián Vega había sido su amigo, su protector, y por eso Elena guardó el secreto durante años, temiendo por la seguridad de Clara. La reconciliación fue dolorosa, pero sanadora. Clara entendió que el amor de su madre, aunque imperfecto, siempre había sido su escudo. Mientras el sol se hundía en el mar, Adrián se levantó y sacó algo del bolsillo, una caja pequeña de terciopelo azul. Clara sintió que el aire se detenía. Clara Sánchez, dijo, arrodillándose frente a ella. Has sido mi fuerza, mi verdad, mi hogar. ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Abrió la caja, revelando un anillo sencillo, con un zafiro que brillaba como el océano. Clara sintió lágrimas rodar por sus mejillas, pero esta vez eran de felicidad. Sí, Adrián, siempre. El beso que siguió fue suave, profundo, lleno de promesas. El sabor a sal y café se mezcló en sus labios, y Clara supo que, a pesar de las cicatrices, había encontrado lo que siempre buscó, un amor que exigía valentía, pero que valía cada riesgo. Mientras tanto, en el bufete, una subtrama llegaba a su fin. Sofía, una joven abogada que había trabajado con Clara en el caso de los obreros, había encontrado su propio camino. Durante meses, había luchado con su inseguridad, temiendo no estar a la altura. Pero el coraje de Clara la inspiró. Sofía confesó su amor a Javier, un colega que siempre la había apoyado en silencio. Ahora, mientras Clara y Adrián planeaban su futuro, Sofía y Javier caminaban juntos por la playa, riendo bajo la luz de la luna, un eco del amor que había florecido en el caos. De vuelta en el café, Clara apoyó la cabeza en el hombro de Adrián, mirando el mar. ¿Crees que Rosa aprobará el anillo?, bromeó. Adrián rió, besando su frente. Conociéndola, ya está planeando la boda. Clara sonrió, sintiendo una paz que no había conocido en años. El amor verdadero, entendió, no era perfecto. Era vulnerable, lleno de errores y cicatrices, pero también de coraje. Y mientras el sol se desvanecía, dejando una estela de estrellas, Clara supo que estaba lista para este nuevo capítulo. El viento llevó el aroma del mar, y Clara cerró los ojos, dejando que la calma la envolviera. Había enfrentado secretos, traiciones y amenazas, pero también había encontrado una familia, un propósito y un amor que la hacía sentir viva. Por la familia que elegimos, susurró, repitiendo las palabras de Rosa, y Adrián, con su mano en la de ella, asintió. Por nosotros,